Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo y yo tenemos el gusto de presentarles el tema de física Movimiento Armónico Simple del grupo 12B Ciencia. El grupo está conformado por Rolando Cruz, José María Lazo, Maydaily Chifundo, Alessandro Rosanía, Joan Rodríguez y mi persona, Emily Batista. Comenzaremos con una pequeña historia acerca de cómo se descubrió el movimiento armónico simple. Todo comenzó cuando Galileo Galilei fue a la catedral de Pisa y observó a un sacristán que encendió la lámpara que colgaba de una cadena en la cúpula. Galileo observó que la lámpara, al ser empujada por el sacristán, adquiría un movimiento oscilatorio, y que fuera cual fuera la amplitud de su oscilación, siempre guardaba el mismo ritmo. Frente a esto, el italiano decidió medir el tiempo de las oscilaciones y como en aquella época no existían relojes capaces de medir periodos breves, tomó como medida las pulsaciones de su muñeca. Comprobó que cada oscilación duraba el mismo número de pulsaciones, es decir, el mismo tiempo. Para comprobar esto, con la ayuda de sus compañeros de estudio, amarró separadamente dos esferas con dos cuerdas exactamente iguales. Enseguida, empujó cada una de ellas a una distancia diferente. Así, comprobaron que los péndulos realizaban igual número de oscilaciones en el mismo tiempo, gracias a las esferas que estaban amarradas de las cuerdas en la misma longitud. Concepto de movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo con aceleración variable producido por las fuerzas que se originan cuando un cuerpo se separa de su posición de equilibrio. El movimiento armónico simple es el más importante de los movimientos oscilatorios, ya que constituye una buena aproximación a muchas de las oscilaciones que se dan en la naturaleza y es muy sencillo de describir matemáticamente. Se llama armónico porque la ecuación que lo define es función del seno o del coseno. Además, se le llama simple porque proviene de un movimiento circular uniforme, el cual posee velocidad constante de rotación. Si el movimiento circular no tiene velocidad constante, la proyección que genera forma el llamado movimiento armónico complejo, cuyo estudio es semejante al primero, pero teniendo en cuenta el cambio de la velocidad en el tiempo aplicado en las diversas fórmulas del mismo. Sí, entre esas está el movimiento periódico. Se es periódico cuando va a intervalos iguales de movimiento toman el mismo valor. Ejemplo, cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Movimiento oscilatorio. Es oscilatorio cuando cualquier cuerpo que sea apartado de su posición de equilibrio estable tenderá a recuperar el equilibrio efectuando movimientos oscilatorios alrededor de dicha posición. Ejemplo, un péndulo. Otro tipo de movimiento es el movimiento vibratorio. Es cuando tiene su origen en el punto medio y cada vibración pasa por él. Las separaciones a ambos lados del centro se llama amplitud y son iguales. Ejemplo, una varilla que está sujeta a un extremo y a esta le damos un impulso, la varilla vibrar. Magnitudes del movimiento armónico simple. Elongación. Representa la posición de la partícula que oscila en función del tiempo y es la separación del cuerpo de la posición de equilibrio. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro y la representamos por la letra X si el movimiento se realiza de forma horizontal o por la letra Y si se realiza de forma vertical. Amplitud es la elongación máxima, es decir, la máxima separación de la posición de equilibrio, o sea, la distancia que hay del extremo de la trayectoria a su centro. La representamos por la letra A mayúscula y se mide también en metro. Frecuencia, representada con la letra F minúscula.
es el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el hercio. Periodo, representada con la letra T mayúscula. Es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Fase. La fase del movimiento en cualquier instante se simboliza con la letra griega phi y se trata del ángulo que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián. Cuando se produce una oscilación completa, la fase aumenta en 2 radianes y el cuerpo vuelve a su posición X inicial. Fase inicial. Se trata del ángulo que representa el estado inicial de vibración, es decir, la elongación del cuerpo en el instante en el que el tiempo es igual a cero. Frecuencia angular, velocidad angular o pulsación. La rapidez con que cambia el estado de movimiento de la partícula. Se simboliza con la letra griega omega y se expresa en radián menos 1 en el sistema internacional. Tipos de mecánica en el movimiento armónico simple. La mecánica es una ciencia perteneciente a la física, ya que los fenómenos que estudia son físicos, por ello está relacionada con las matemáticas. La mecánica es la base para la mayoría de las ciencias de la ingeniería clásica. No tiene un carácter tan empírico como estas, y en cambio, por su rigor y razonamiento deductivo, se parece más a la matemática. Esta se divide en 3 tipos de mecánica: mecánica clásica, cuántica y relativista. La mecánica clásica. La mecánica clásica está formada por áreas de estudio que van desde la mecánica del sólido, rígido y otros sistemas mecánicos con un número finito de grados de libertad a sistemas como la mecánica de medios continuos. Mecánica relativista. La mecánica relativista o teoría de la relatividad comprende la teoría de la relatividad especial, que describe adecuadamente el comportamiento clásico de los cuerpos que se mueven a grandes velocidades en un espacio-tiempo plano. La teoría general de la relatividad, que generaliza la anterior describimiento del movimiento en espacios-tiempos curvados, además de englobar una teoría relativista de la gravitación que generaliza la teoría de gravitación Newton. Existen varias propiedades interesantes de la dinámica relativista, entre ellas la fuerza y la aceleración no son en general vectores paralelos que en una trayectoria curva y que en la relación entre la aceleración y la fuerza tangenciales es diferente que la que existe entre la aceleración y las fuerzas normales. Tampoco la razón entre el módulo de la fuerza y el módulo de la aceleración es constante. Mecánica cuántica. La mecánica cuántica trata con sistemas mecánicos de pequeña escala o con energía muy pequeña. La estructura interna de algunos sistemas físicos de interés, como los átomos o las moléculas, solo pueden ser explicados mediante un tratamiento cuántico, ya que la mecánica clásica hace predicciones sobre dichos sistemas y dicen la evidencia física. En ese sentido, la mecánica cuántica se considera una teoría más exacta o más fundamental que la mecánica clásica, que actualmente solo se considera una simplificación conveniente de la mecánica cuántica para cuerpos macroscópicos. Algunos ejemplos del movimiento armónico simple son
el movimiento de un péndulo, la oscilación de un resorte con una masa alrededor de la posición del equilibrio, el movimiento de los amortiguadores de los carros, el movimiento circular del sendero de la aguja del reloj, el movimiento de un columpio y el movimiento de un yoyo, una campana que es golpeada, una cuerda de guitarra que es pulsada, un puente colgante cuando lo mueve un huracán o cuando un vehículo pesado transita sobre él, y el aleteo de los colibrí o abejas. Muchas gracias. El experimento se llama péndulo dibujante, pero esta es más conocida como la figura de Isou-Jones, que esta figura refleja en cómo varía la posición, la velocidad y la aceleración del punto móvil hacia una trayectoria. Se dice que dicho movimiento, cuando realiza su posición en función del tiempo, es sinusoide y tendrá un punto central en la visión. Los materiales que se utilizaron fueron un tablero de marcador, una botella plástica y una pequeña cuerda, o también puede utilizarse hilo. De aquí la cuerda se añadió a la botella para luego esta ser colocada en una base de arriba para que el tablero estuviera en una base de abajo, y de ahí se le da el empuje a la botella añadiéndole la pintura. Esto va a provocar que la botella en sí dé vueltas uniformemente en una circunferencia, lo que va a hacer que se forme la figura con la pintura.